Y con esto me gustaría hablar un momento de, de lo que ha pasado con la cuestión de la afectividad, de lo que suelo llamar sistema monogámico, mercado sexual, y un poco entender qué es esto, ¿no? Porque claro, para que un varón se disipe, hace falta también romper el sistema monogámico. O sea, saber que esta es su mujer y que se debe a ella. Entonces, cuando hablamos de patriarcado, hemos de entender que patriarcado es una palabra hueca. Es una palabra que puede ser llenada de significados por la persona que la recibe. Pero quien te lanza esta palabra no le pone el significado, porque el significado está socialmente asumido ya. Eres tú que lo llenas de significado y de culpa. ¿Qué es el patriarcado entonces, en el sentido, creo, profundo y real? El patriarcado es esencialmente el sistema monogámico, que hoy está saltando por los aires, cuyas consecuencias estamos viendo cada vez más. Me explico. Bueno, es un poco complicado, pero es muy fácil porque todos lo entenderéis. ¿Cómo es el varón en sentido afectivo sexual? Me refiero al varón donde no hay ninguna constricción social que le obligue y donde, podemos decir, hay una condición de pecado original. Y yo diría que coincide bastante con el contexto biológico animal. Y por esto muchos autores modernos confunden pecado original y estado de naturaleza. Bueno, esto no hace falta, pero la cuestión de fondo es la siguiente. El modo en que el varón y la mujer se acercan al sexo es muy distinto. Y es distinto sobre todo en el sentido de selección de la pareja. De selección de la pareja. ¿Por qué es así esto? Porque el hombre comparte con los animales una dimensión biológica que es irreductible. Que en la cultura, esta dimensión biológica se oculta, diría, bajo instituciones sociales, como el matrimonio, que no es un invento cristiano, es una institución social que es elevada al rango de sacramento en la fe católica. Pero existía antes el matrimonio, en sus partes esenciales. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Que el modo en que la mujer selecciona al varón y el modo en que el varón selecciona a la mujer es totalmente distinto. Por la sencilla razón que la mujer conlleva el peso más importante del acto sexual, que es un posible embarazo. Esto implica que cuando la mujer selecciona al varón, selecciona siempre pensando en esta posible carga, que es una carga reproductiva, de generación de vida y de asunción de responsabilidades y de capacidad de proveer. Entonces, la selección femenina es muy estricta en sentido biológico. Cuando uno enciende la televisión el domingo por la tarde, antes de dormirse la siesta, y ve el documental de los animales, ve esto, ve selección sexual, donde unos machos se enfrentan para poder acceder a la reproducción. Y solamente se accede el mejor varón. Por esto la mujer es muy selectiva en la selección del mejor varón posible. De todas sus potencialidades, la mujer elige el mejor varón bajo esta serie de elementos. Entonces es una estrategia donde pues el apareamiento, digamos en sentido animal, se hace con una selección muy estricta. El varón, en cambio, tiene un acercamiento a la selección femenina que es todo lo contrario, que es una selección, digamos, que es poligámica, podemos decir, que es poder acceder al mayor número de mujeres. Y esto se ve, por ejemplo, en muchos estudios antropológicos donde se ha visto que en un contexto
presocial, o por lo menos primitivo, digámoslo así, solamente muy pocos hombres se reproducían. El código genético, el más profundo, el más antiguo, es de muy pocos hombres. Es decir, que en un contexto animalizado, no elevado a nuestra estructura social y cultural, solamente pocos varones tienen cabida en la reproducción sexual. Y lo que se solía dar es un entorno poligámico, que es lo más tribal que existe. Pero esto, nosotros que cuando decimos que el matrimonio es natural, hemos de entender, cuando decimos natural, es donde ya hay una cierta influencia de la gracia. Y por esto es elevado, digo, a la condición de sacramento. Y por eso pasan muchos siglos antes que pueda emerger en la historia de la humanidad un derecho sobre el matrimonio, el ius connubii, que es en Roma. Antes estaba regulado de forma más o menos arcaica, con códigos culturales tribales. Pero que emerja una institución social sólida, que es el matrimonio, es algo muy tardío en la historia de la humanidad. Antes sí que había elementos matrimoniales, pero siempre ha habido poligamia. En África sigue estando. No sé si escandalizo a alguien, pero hace pocos meses me vino una persona de Guinea y me dijo cuántas mujeres tenía yo. Y le dije, tenía una sola. ¿Y cuántos hijos? Tengo 4. ¿Qué haces con 4 hijos? Me dice. No haces nada. Yo tengo 54 hijos, me dice. Es que no eres un don nadie. Y pues es tan complicado, por ejemplo, este tema en África, por el tema del sacerdocio, por el tema también del estatus social que genera el tener hijos. Y a sacerdotes, ¿no? que van a... Hay uno, no sé el nombre, dice, la fiesta de la familia. Yo tengo hijos, dice, el sacerdote. Es mi fiesta de la familia. O sea, es muy difícil entender una condición donde rige el sentido tribal de la comunidad, poligámico, con la exigencia evangélica. Digo, esto es una relación no fácil, para nada fácil, quiero decir. Entonces, y por esto, digamos, ¿qué ocurre? Cuando el varón, en un contexto tribal, hasta diría pretribal, porque hasta en lo tribal, todos los varones tienen acceso a la mujer porque hay matrimonios combinados. Eso es así. Pero ¿qué ocurre cuando pasa algo en la modernidad donde se rompe una regla del juego esencial? ¿Qué es la regla? Que son 3 grandes cosas sobre la mujer, que habían estado tipificadas hasta ahora de modo natural, eso sí natural, que son la anticoncepción, el aborto, el divorcio y por último el estigma social de la promiscuidad femenina. Voy a explicarlo un poco, repito. Es decir, el gran cambio en el sentido del mercado sexual actual y de la afectividad que afecta al varón en ese sentido y cada vez más lo va a afectar, es que la mujer puede acceder al sexo sin las consecuencias de un embarazo. Cosa que antes también se intentaba de modo rudimental, pero no había una ciencia que lo ha hecho de modo seguro, entre comillas. Y bien sabemos que la línea jurídica que ha entrado en todos los occidentales ha sido divorcio, anticoncepción y aborto. Esta línea es una sola línea. Y el objetivo de esta línea, ¿cuál es? Emancipar a la mujer del varón y de su cuerpo. Es decir, poder acceder al sexo como si fuera un varón. El varón, ¿cómo accede al sexo? Despreocupándose de las consecuencias. Cuanta más mejor, si pudiera. Y sin embargo, la institución matrimonial le dice, si esto es lo que te has casado, te quedas con esto. No puedes otra. No puede, está la fides. Es un pacto jurídico que te obliga. Ya está. Y la mujer era protegida por esta fides del varón. Porque si el varón tiene varios hijos con varias mujeres, debe proveer a varias personas. Por esto la poligamia
es para gente pudiente. No sé si me explico. Para poder mantener a todos hace falta ganar mucho. No es para el divorcio no es para los pobres. ¿Eh? El divorcio es una institución de ricos, aburridos. Pero para los pobres es lo peor que puede pasar, porque no pueden mantener dos familias, dos casas. De todos modos, este pack que separa a la mujer de su cuerpo y por ende de su responsabilidad natural, de su destino natural, hace que es lo que llamamos revolución sexual, ¿no? Se suele llamar así. Comienzan unas varias décadas de responsabilización de la mujer con respecto al sexo, cosa que nunca había ocurrido. Y de hecho todavía queda en la cultura general popular que el peor epíteto, el peor adjetivo a la mujer es decirle promiscua, más vulgarmente. Es el peor epíteto. ¿Por qué? Porque la mujer en un contexto premoderno, donde no hay todo esto, anticoncepción, divorcio, aborto, su gran atractivo al varón es el capital sexual de la virginidad. Fijaros, antes de la revolución sexual, esto no lo digo yo, lo dice una socióloga judía, laica, totalmente mundana, que es Eva Iluz, y dice que el capital sexual premoderno es la castidad. El varón quiere una mujer virgen, y por esto hay todo un sistema simbólico sobre la virginidad femenina, pero no sobre la masculina, ¿verdad? Sobre la masculina no importa, pues sí sobre la femenina. ¿Por qué es importante? Porque esta mujer es para este hombre. Eso es el significado. Y sobre eso se fundamentan muchos rituales. El blanco de la esposa, de la pureza. Es decir, y la fe católica esto lo ha elevado también a las vírgenes consagradas. Es decir, todo esto está muy relacionado con el orden de la gracia también. Porque no es tan natural que una mujer renuncie a la fertilidad femenina. Es algo realmente de la gracia. Y por eso el cristianismo, ¿qué hace? Primer orden de consagradas, las vírgenes. Porque es lo que más manifiesta que Dios actúa. Esto es lo más grande. Nunca se había visto esto. Cuando había las vestales antiguas, las mujeres castas, las santas matronas romanas, no eran castas realmente. No eran vírgenes. No era verdad. Y por esto, que haya vírgenes consagradas, y por eso fueron las primeras mártires, ¿no? de la persecución también, es esta razón. Es algo muy novedoso esto. Por esto el capital sexual de la virginidad fue algo muy importante. Y duró hasta ahora. Hasta ahora digo, hasta antes de ayer, hasta hace 5 años, cuando se empezó en la cultura popular, música, cinema, series televisivas, a introducir un factor que es algo muy novedoso, que es el empoderamiento femenino a la promiscuidad. Hacer alarde que la mujer es promiscua. Esto nunca había pasado, Nunca se había dado. ¿Por qué? Porque para la mujer ser promiscua era perder valor antes de entre los hombres. Su exclusividad era lo que hacía que el varón luchaba por ella. Porque es mía, la quiero para mí. En cambio, el hecho de la promiscuidad le va a dar valor como si fuera algo positivo, es algo muy novedoso. Esto nunca había pasado. Esto en la cultura más urbana de internet y tal se llama slut shaming, ¿no? Hacerle vergüenza a una mujer promiscua. O doxearla, darle a conocer de su promiscuidad, ¿no? Y todo esto alguien conocerá si está en las redes sociales, el body count y todo esto. Es esta razón. Sí, nunca había habido esto antes. Entonces, falta poco, lo sé, pero llegaremos. Entonces, ¿qué ha ocurrido con esto? Ha ocurrido un desequilibrio enorme en el mercado sexual, porque nunca habíamos visto cómo la mujer actuaba en un contexto de responsabilización sobre su cuerpo y sin ningún estigma acerca de su sexualidad. Nunca se había visto esto. ¿Y qué ha ocurrido? Pues hemos vuelto a un contexto biológico de las 2 del domingo por la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez más se está dando en el mundo occidental, en el mundo oriental sobre todo, en factores en más tamaño, de varones que no tienen acceso al sexo, y no porque tengan vocación franciscana, sino porque no tienen acceso al mercado sexual. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen un acceso al sexo que es hipergámico, es decir, la selección del mejor varón. Y todas se acuestan con los mismos, que son de más alto valor.
dejando sin sexo a los demás. Pero hago un discurso totalmente laico, ¿eh? O sea, quiero decir, no me pronuncio ahora moralmente sobre esto. Quiero decir que eso está pasando. En China se llaman ramas secas. O sea, varones por la demografía, eso se ríen, pero la demografía ya se sabe que no va a tener mujer. No va a tenerla. ¿Por qué? Porque hay más varones que mujeres, las mujeres ya están prometidas, no van a acceder, no hay fiesta para ellos. O sea, la revolución sexual, que prometió sexo para todos, ¿en qué se convirtió al fin y al cabo? Dice Olebeck, en un empobrecimiento brutal del sexo. Es decir, que solamente en modo darwinista, los mejores machos alfa acceden al sexo, los demás están fuera. Y ese estar fuera pasa que en Japón los varones pagan a las familias para salir con las chicas, pero salir a tomarse una Coca-Cola con el hermano atrás que le va vigilando, porque ahí saben que el capital sexual es la virginidad. Es así. Entonces, hay un 30% en Estados Unidos, se estima, de jóvenes por debajo de los 30 años que son vírgenes. Y no repito porque sigan haciendo cosas así, sino porque no pueden acceder al sexo. Para ellos no hay ticket para la fiesta. Sí, la relación sexual, en su perversión, ¿qué ha creado entonces? Al romper el patriarcado, lo que decían ellos, estaba monogámico, que es esto que hemos descrito, no han engendrado un sistema de igualdad y de liberación. Lo que han puesto en marcha es un sistema de profunda injusticia social y de profunda, digamos, incapacidad para el varón de desarrollarse, porque el varón se desarrolla, como he dicho antes, en este amor con la mujer, donde encuentra su misión. O sea, un varón, en esto no explicamos muchos fenómenos actuales, como la generación Nini, la generación Hikikomori, todos los varones que se quiebran internamente, quiebran, es decir, no tienen más fuerza para hacer nada, porque no hay recompensa alguna para ellos. Y por esto uno entiende la función social del matrimonio, si estaba monogámico, me gusta decir más en ese sentido, que es justamente un sistema de igualdad social, donde al varón, digamos, a cambio de un acceso a la sexualidad, se le exige una provisión y una responsabilización. O sea, esto es un discurso, parece un poco biologicista, lo entiendo, ¿eh? Pero os doy algún dato y acabo. Yo suelo decir, cuando hablo de estas cosas, que estamos asistiendo a una tinderización de la vida social. ¿Qué quiere decir? Tinder, como sabéis, es una aplicación de citas, donde por las fotos las personas eligen o no quedar con alguien para encuentros sexuales. En estas aplicaciones no hay datos algunos acerca del comportamiento de las personas. O sea, Tinder no comparte los datos. O sea, no comparte las reglas del juego. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quién está ganando esta? O sea, ¿quién realmente tiene estos encuentros sexuales? De esto no hay desglose. Pero sí que hay usuarios que voluntariamente acceden a sus estadísticas y las comparten. Y algunos han podido generar un modelo de cómo funciona Tinder. Para que lo sepáis, las mujeres seleccionan a los varones. Solamente, creo, el 1% de los varones resultan atractivos a las mujeres. Las curvas de atractividad de las mujeres, los varones son totalmente desplazadas. Sí, al varón le gustan todas. A las mujeres le gusta el 1%. O sea, esto que es algo muy violento, porque solamente es imagen, sin ninguna palabra que se pueda proferir, sin ningún tipo de personalidad, ningún tipo de carácter, de prueba de amor, ¿no? ¿Cuántos varones, ¿no?, han podido acceder a mujeres con pruebas de amor, ¿no?, con cortejos, insistiendo? Al final la chica, por desesperación, le concede una oportunidad. Pero en Tinder esto no existe, es una foto. Entonces, fijaros, ¿qué ha sido el patriarcado entonces? Esto que llaman patriarcado, que no es patriarcado, repito, no es dominio del varón, sino es sistema monogámico, que protege a la mujer
Así siempre se ha dicho, que el matrimonio era para la mujer. Pero no sabíamos que este patriarcado supuesto o sistema monogámico protegía al varón también. Le daba acceso también al mercado sexual. ¿Qué es entonces lo que se ha roto en todo esto? ¿Qué era el patriarcado? Para acabar. Era como una sutil membrana, un diafragma, que nos separaba de nuestra naturaleza más animal, de nuestra inclinación más animal. Y ponía una cultura entre medio, hecha de rituales, de simbología, hecha de historias de amor. ¿Cuántas historias de amor se han escrito? Y son modélicas. Dante, cuando escucha a Pablo y Francesca, se da cuenta de que lo que está viendo es Lanzarote y Ginebra. Es decir, el modelo del amor es lo que muchas veces ha escrito en los libros. Y entonces, toda esta simbología, literatura, ritualística, la pedida de mano, las salidas, la tuna, todo lo que está alrededor, la luna de miel. Pero estos son simbologías muy arcaicas que se han introducido en el mundo nuestro. La luna de miel es la desaparición de los esposos, que es algo muy, muy arcaico. En todo matrimonio tribal, institucional, siempre hay un momento que no están los esposos. Y puede ser antes del matrimonio, durante o después. Aquí lo hemos puesto después, porque está mejor ponerlo después, ¿no? Pero en África se van antes. Y cuando vuelven a esta casa, se hace la fiesta. En África los esposos desaparecen, huyen, se van una semana a la selva. Y si vuelven, todo el mundo sabe que están casados y se festeja. Han vuelto, hay boda. Es decir, la desaparición de los esposos, es algo arcaico, simbolizado. ¿Qué está diciendo? Que son marido y mujer. Han consumado el matrimonio. Esto quiere decir. Cuando los esposos se van a Punta Cana y se le pregunta ¿cómo ha ido a Punta Cana? Digamos, nadie le está preguntando por aquello, pero todo el mundo sabe. No sé si me explico. Es decir, hay algo arcaico en esto, que no hemos inventado nada. Y lo que ha hecho el sistema feminista actual es reventarlo por los aires, pensando que así encontraríamos una estructura de justicia, cuando en cambio aquella era la estructura de justicia. Y al levantarla, al quitarla, ¿qué hemos encontrado? Un entorno feroz de competición darwiniana, donde cada vez más hay un mercado sexual que es violento. Lo que estamos viendo ahora. Bueno, creo que he llegado a todo lo que quería decir. He dejado varias cosas, pero lo dejamos para las preguntas, si no acabamos muy tarde. Y las hermanas se enojan. No quiero. Bueno, si no hay preguntas, no. Si no hay preguntas, nos vamos. No. Venga. Unos minutos. Adelante. Tú mencionas mucho de que al hombre, bueno, en el sistema se busca disiparlo, ya sea con drogas, videojuegos, pornografía, pero nunca mencionas como el porqué o qué es lo que hay, ¿sabes? Como detrás de todo esto, o sea, por qué se busca cortar, bueno, todos estos procesos iniciales que tú dices. Mira, la respuesta más fácil a esto es porque Dios es Padre. Tú dirás, pero no tiene nada que ver. Pero sí que tiene que ver, porque Dios es Padre. Fíjate, había un cartel que siempre comento de la revolución feminista que decía en los 60, ni Dios, ni padres, ni dueños. ¿Y por qué esta necesidad de matar al Padre, no? Que es como la analogía o la consecuencia siguiente de matar a Dios. Porque la analogía más cercana que tenemos de Dios en el mundo nuestro es el varón. Y también su intento de poner orden en el mundo. Y esto es lo que ha sido
objeto de deconstrucción. O sea, el varón como analogía de lo divino. Y por última instancia del orden que hay en el mundo. Por esto la revolución es el lema clásico, ¿no? de la masonería, ¿no? Que dice ordo ab cao, el orden desde el caos. Pero la ruptura del orden necesita que el varón sea derrocado como elemento de orden del mundo. Y por esto la crisis del padre, ¿no? En el mundo moderno, de la autoridad del padre, del varón, todo esto, digamos, es propedéutico primero a una ausencia de orden inferior, ¿no? ¿A quién obedecemos? Ya no a lo que es más cercano a nosotros, que es nuestro padre, sino a otro padre, que es el Estado, la ideología, lo que sea. Y en última instancia es seguir con este homicidio ritual de Dios, ¿no? Que es lo que dice Feghelin, ¿no? Es lo que más caracteriza la modernidad filosófica. O sea, matar a Dios significa matar al principio de orden. Y en sentido teológico es de algún modo también apuntar al catejón, ¿no? Apuntar a aquel que retiene el principio de anomía de la sociedad. Y esto es la revolución. Por esto la revolución tiene como objetivo, digamos, como primer gran objetivo a Dios, pero es un asesinato ritual casi de modo de farsa. A Dios nadie le mata, ¿no? Los mártires lo decían, a Dios no le puedes matar. Y sin embargo, donde sí se puede matar es al varón, eso sí que se puede hacer. Y el varón actual tiene esta herida mortal, donde se disipa sus elementos de socialización y finalmente se apunta su voluntad como blanco a destruir, ¿no? Diría que es esto. Adelante. Has dicho como una mujer elige al hombre, entonces, y el hombre que elige a todas. Entonces, en el mundo monogámico, ¿cómo el hombre elige a la mujer? Te doy una noticia. El hombre no elige a la mujer. Es la mujer que elige al varón, siempre. El hombre se enamora de la mujer que le elige. A menos que no seas Brad Pitt o estés en el 1% de hombres que en Tinder tiene el swipe a la derecha, no sé si a la izquierda, eres uno de aquellos que se enamora de la mujer que le elige. La selección es femenina y el bien escaso es femenino. Eso ha sido siempre así. Fíjate, en todas las guerras, los hombres, primer botín de guerra son las mujeres. Es el bien escaso, es el bien que permite el mantenimiento de la generación de vida. Los romanos, cuando conquistaron los pueblos, robaban a las mujeres. Es hasta arquetípico, ¿no? El rapto de las Sabinas. Es decir, antes que todo, las mujeres. ¿Por qué? Porque es como el embudo donde puede canalizarse la supervivencia de la sociedad. Pero no existe digamos, el hombre no elige a la mujer. Eres elegido. Y luego la cosa buena es que te enamoras de aquellas que te ha elegido. Y entonces, bueno, es así. Sí. Porque la virginidad de la mujer es más valiosa que la del hombre. Bueno, esto es entendido. Sí, lo he dicho, lo puedo reafirmar. ¿Por qué es más importante? Porque, digamos, no es solamente algo cultural, sino que tiene que ver con lo biológico. Que una mujer sea virgen, tienes, entre comillas, no es verdad, pero la seguridad que los hijos que van a nacer son tuyos. Y luego la idea de que es algo exclusivo para ti. Y además tiene que ver con el adulterio femenino. O sea, el adulterio femenino, y esto sé que causa escándalo, porque es más grave. Lo he dicho, así que no tengo vuelta atrás ya.
¿Por qué es más grave? Por dos razones. Eso luego lo contamos. Lo primero es porque para la infidelidad, para aceptar la infidelidad, la mujer tiene que hacer un acto más profundo de la voluntad que el varón. Es decir, la mujer cuando traiciona no lo hace simplemente por la mera carne, lo hace por más razones. Es menos grave hacerlo por la carne. O sea, la carne es el pecado, o sea, la lujuria es el pecado menos grave de los pecados capitales. Bueno. Y esto es lo primero. Y segundo, en sentido social, o sea, mucho más grave la soberbia que la lujuria. Y la segunda razón es porque el riesgo de que la mujer sea infiel es que te encolome un hijo que no es tuyo. Y eso el varón no puede soportarlo. No puede soportar que el hijo que va a criar no sea de su sangre. O sea, para poder asumir su paternidad necesita esta seguridad. Y si de antemano no la tiene, la puede asumir, puede bien saberlo. Y puede adoptar. Pero tiene que saberlo. O sea, no puede vivir en el engaño que lo biológico, que construye lo cultural, no sea verdadero. ¿Ok? Y por esto es más grave. Sé que no te gusta la respuesta, pero... No lo entiendo. Bueno. Adelante. Antes has dicho que el intento de desestabilizar al hombre es para atacar a Dios. ¿El intento para desestabilizar a la mujer cuál es? ¿Lo mismo? No, digamos, hay una respuesta más antropológica y una más teológica aquí, ¿ok? La teológica es bastante fácil, ¿no? Cristo, hablé que es modelo del varón, la Virgen María es modelo de la mujer. En ese sentido, el demonio la tiene mucho con la Virgen María y por esto también quiere pervertirla, ¿no? Y en sentido antropológico, la mujer es el canal donde todo ser humano viene al mundo. Y por esto el odio a la mujer es el odio al ser humano, no es el odio a Dios simplemente. Es sobre todo el odio a la generación de vida, que haya vida en el mundo y que Dios ame a los hombres. Esto es, digamos, el odio que se revela hacia la mujer, ¿no? Y por esto, fíjate, ¿dónde más se ha invertido dinero, dónde más se han invertido esfuerzos farmacéuticos, sino en aquello de intentar cortar el ciclo mensual de la mujer? Es decir, el ritmo biológico más arcaico, más profundo, más primitivo, más biológico, donde se manifiesta como un reloj, ¿no? En la mujer, una disposición a la vida continuada, y no es temporal de su vida, pero que es continuada en el tiempo, y es lo más vinculado a la fisis, diríamos, ¿no? O sea, la mujer está mucho más metida en la biología que el hombre. Eso es un poco polémico, como tema, pero creo que se me entiende. Es decir, la mujer está más insertada en la fisis por esta razón, porque su ciclicidad remite más a lo físico de la naturaleza. Y por esto el disparo a la mujer, el romper fíjate, toda la anticoncepción, el tema del aborto, es un odio al ser humano, que siempre es un odio en última instancia a Dios, pero en primera instancia es un odio a la perpetuación de la vida humana y que Dios infunda almas y que Dios ame a los hombres, ¿no? Yo creo que va más por ahí la cosa. Yo creo que lo podemos dejar, son las influencias. Muy bien, muchas gracias.